Hoy continuamos con nuestro ciclo de conferencias internacionales con motivo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho. Nos da mucho gusto recibir a un miembro honorario, hemos designado un miembro honorario de la Academia, es un hombre talentoso, un académico dentro del derecho constitucional y procesal constitucional, al doctor Dante Paiva Goiburu. Muchísimas gracias, querido Dante, en estar en la fiesta de la Academia de la cual tú también eres parte. Te agradezco, muy amable. Muy buenas tardes, estimado doctor. Desde aquí de Perú, mis fraternales saludos. Pues bueno, Dante Paiva es magíster en Derecho con mención honorífica en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Mayor de San Marcos. Es doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Mayor de San Marcos, docente de dicha universidad, una universidad sumamente prestigiada, no nada más en Perú, sino en América Latina. Secretario de redacción de la Revista Peruana de Derecho Público, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional en la sección peruana y miembro destacado de la Academia Mexicana de Derecho, lo cual nos da muchísimo gusto, pues el doctor Dante Paiva va a tocar el tema del control de constitucionalidad de la norma en el Perú. Y bueno, es un tema muy vasto, muy interesante, muy importante. Y pues empezamos, Dante. ¿Cuál es el modelo de control de constitucionalidad de las normas que se sigue en el Perú, Dante? Reiterando también sentirme muy alegre por esta invitación y sobre todo por la inclusión en la Academia Mexicana de Derecho, y la cual voy a honrar siempre con todo el trabajo académico que la ha caracterizado y la excelencia que la lleva adelante. Me tengo que ahora referir a la realidad de mi país, y esto es propiamente la situación del control de constitucionalidad de las normas. Preferimos justamente hacer una exposición en torno a la realidad porque a lo largo de su historia el Perú ha tenido 12 constituciones, lo cual muchas veces a nivel académico genera confusiones sobre de qué forma se ha llevado a cabo, digámoslo así, el control jurisdiccional de constitucionalidad de las normas, porque también hay un control político, ¿no? Recordemos los famosos modelos de control de constitucionalidad. Pero un clásico de nuestro país en torno a lo que viene a ser la doctrina está precisamente, digámoslo así, ubicado en la obra, disculpen un momento, de el doctor Domingo García Belaúnde, quien es un referente que no necesita presentación en toda América, y en este famoso libro de la jurisdicción constitucional al derecho procesal constitucional, el cual se puede revisar gratuitamente en su página web, expone y esboza una serie de ensayos, y dentro de los cuales él define al modelo vigente de control de constitucionalidad en el Perú como un modelo dual o modelo también paralelo. ¿Y esto por qué? Porque precisamente destaca que en el Perú se han conformado dos modelos de control que funcionan de manera simultánea. No es un modelo mixto, es un modelo en el cual convive el modelo de control abstracto o difuso y el modelo de control concentrado de las normas. Así pues, este modelo de control difuso lo lleva a cabo el Poder Judicial y también a lo largo, claro, de sus diversos jueces, salas y juzgados, y en distintas materias también. Pero también lo pueden realizar, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, que es el órgano supremo de protección y defensa de la constitucionalidad en nuestro país. Ahora bien, en lo que viene a ser el control concentrado, que se diferencia del difuso, en que en el control concentrado se expulsa a las normas que van en contra de la supremacía de la Constitución, este se puede llevar a cabo mediante el proceso de inconstitucionalidad y el proceso también de acción popular. En ambos procesos, el resultado es que la norma pierde vigencia, pero por una decisión judicial, no por un acto político. Ahí es donde vamos también a ahondar a lo largo de nuestra exposición. Y esto lo podemos hallar, la fuente normativa principal, en la misma Constitución peruana del año 1993, que es la que estableció, por un lado, el control difuso que le aplica a todos los jueces, pero por otro lado, se crea el Tribunal Constitucional, que tiene a su cargo la defensa de la constitucionalidad, la supremacía de la Constitución y de la constitucionalidad de las leyes. Dante, ¿por qué es importante el control jurisdiccional de constitucionalidad de las normas? En torno a su pregunta, sí queremos ahondar a propósito de las lamentables situaciones que se viven en el ámbito político.
¿Y esto por qué enfatizarlo? Porque, como sabemos, las normas emanan, en el caso de nuestro país, de las unidades de gobierno. Por un lado tenemos, por ejemplo, al Congreso como el representante del poder legislativo. Pero también tenemos, por ejemplo, a lo que viene a ser el Poder Ejecutivo, que justo en este momento de estado de emergencia está legislando mediante los llamados decretos de urgencia. Y también se tienen, por ejemplo, los decretos legislativos, que tienen rango de ley. Tenemos también a los gobiernos regionales que emiten ordenanzas de ese nivel de carácter regional y los gobiernos locales, y los cuales emiten también, generan ordenanzas de carácter municipal. Todas estas normas, en varios supuestos y ocasiones, se han encontrado vicios al momento de emitirse. Por ejemplo, y ya lo decía Hans Kelsen en su célebre ensayo de la garantía jurisdiccional de la Constitución, los políticos no siempre van a legislar conforme a lo que parametra la norma. Muchas veces van a responder a sus intereses. Y de esta forma podemos encontrar casos en los cuales, lamentablemente, la norma y sobre todo la suprema, que es la Constitución, se vea desconocida y violentada por una acción política que muchas veces se invoca la necesidad del momento, pero que también permite actos de corrupción. Entonces, ¿quién es el guardián o quién protege a la Constitución? Y es allí donde se requiere a un organismo independiente, autónomo, ajeno del poder de turno, que en buena cuenta Kelsen lo concibió como tribunal constitucional. Pero como hemos indicado en nuestro país, en el caso del Tribunal Constitucional, este tiene como labor fundamentalmente lo que corresponde a el control de las normas con rango de ley. Recordemos que en nuestro país tenemos una estructura normativa, como claro, en muchos países de América Latina, pero con diferentes denominaciones. Así, las normas con rango de ley vienen a ser las leyes que emite el Congreso, los decretos legislativos que emite el presidente de la República con el Consejo de Ministros, pero siempre y cuando tenga facultades. Y también están los decretos de urgencia, que hoy están más de moda que nunca. Y no sé cuál será la realidad de México, la norma que se aplica en estas circunstancias, pero acá tenemos los decretos de urgencia y que no han estado exentos de crítica, polémica, y bajo unas circunstancias como la que nos enfrenta, está la necesidad de luego hacer una revisión de dichas medidas para saber si las disposiciones emanadas han sido debidamente concordadas con la Constitución o por el contrario la están vulnerando y hay que evitar que eso continúe. Fíjate que haces una muy buena alusión, qué bueno que señalaste todo este tema del rango, porque en su momento Carlos Ayala Carao, quien fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene una obra donde establecía o ponderaba mucho lo que existía en Argentina y en el Perú, en la Constitución de Argentina de 1854, que le dicen que es del 94 por la reforma, y la del 93 de Perú, y decía, bueno, estas tienen un matiz muy importante porque el ámbito del derecho internacional de derechos humanos está a nivel constitucional. En el 75 de la Constitución argentina, pues la establecía cuáles eran los tratados, 11 y los amplió a 14, y no era expresa la Constitución del 93, pero era una ponderación de lo que existía en el tema constitucional del Perú. Dante, ¿de qué forma se ejerce este control difuso que tú hablas que precisamente es un manejo paralelo? El control difuso en el Perú tiene una presencia de hace varios años, incluso décadas. Durante el siglo XX, se incorpora a nuestro sistema jurídico. ¿En qué consiste el control difuso? Que proviene básicamente de la práctica norteamericana de la Judicial Review. Y recordemos, por supuesto, los precedentes de Marbury versus Madison y también la genialidad del juez Marshall. Lo que viene a hacer es la potestad o la facultad que tiene el juez para inaplicar una norma la cual considere incompatible con la Constitución, siempre y cuando esta norma sea indispensable para resolver un caso que se someta a su jurisdicción. Propiamente, si tengo una demanda de carácter laboral, tengo una demanda de carácter civil, tengo un caso penal, pero al momento de emitir la sentencia advierto que la norma que me ayuda a resolver el asunto
de alguna manera u otra se enfrenta con lo que viene a ser la Constitución, yo puedo dejar de aplicar esa norma de rango inferior, que es una ley u otra norma equivalente, como un decreto legislativo u ordenanza, para hacer prevalecer la Constitución. Les puedo relatar un caso que ocurrió en nuestro país. El Código Civil, que es una norma con rango de ley, que contiene a las normas que regulan temas de propiedad, familia, entre otros, establece taxativamente: no puede haber una adopción si entre el adoptante y el adoptado no hay una diferencia de edad de 18 años. Entonces, bajo ese criterio y siempre con el imperio de la ley decimos, ¿no? La ley es dura, pero es la ley. Y sucedió lo siguiente: ante una demanda para adoptar a una menor, el adoptante no cumplía con los 18 años de diferencia, tenía 16 años nomás. Pero, ¿qué pasó aquí? Se demostró que este adoptante tenía una estrecha relación con la niña que pensaba adoptar. Incluso la menor lo ubicaba a él como su padre, lo identificaba para ello. Hubo también exámenes, entrevistas, pericias. Pero lo más importante fue eso, que el juez detectó: aquí hay de por medio un interés superior, que es el del niño, y por supuesto el derecho a formar una familia. ¿Y qué me está impidiendo que esto se declare judicialmente? El Código Civil, que ha prescrito, tiene que haber 18 años de diferencia. Entonces el juez, apelando a que esta diferencia de edades impedía ejercer un derecho fundamental como es el formar una familia y sobre todo el derecho de la menor a tener un hogar por su interés superior, dijo y sentenció: yo no voy a considerar el Código Civil. A pesar de que no cumple con los 18 años de diferencia, yo voy a declarar válida la adopción por el poder que me asiste mediante el control difuso. Eso no quiere decir de que para mañana más tarde ya no hay que exigir los 18 años de diferencia. No, siempre hay que exigir. Solo la norma se declara incompatible para el caso que está conociendo el juez, que puede ser también en el ámbito laboral, en el ámbito penal, en el ámbito comercial. Pero no se circunscribe allí. Naturalmente, si bien es cierto, es un poder muy interesante y en cierta manera trascendental, estos fallos son elevados en consulta a la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria de nuestro país, para que también emitan un pronunciamiento sobre cómo el juez ha ejercido esta potestad. Ese es el control difuso. Se ha hecho un trabajo muy arduo, ¿no? Muy importante en el Perú. Las resistencias en ese tema, ¿cómo han sido, Dante? ¿Han sido el tema de la incorporación del control difuso? En buena cuenta, todavía tenemos un poder judicial que ha mantenido una constante capacitación y profesionalización, sin perjuicio que han también existido casos de jueces con severas observaciones, pero dentro de todo, y esto también data mucho del papel que ha jugado la Universidad de San Marcos, que es la principal cantera de abogados de nuestro país, con el respeto a nuestros demás colegas de las universidades privadas. Pero claro, hay que señalarlo, es la universidad donde se han gestado los más importantes abogados y jueces de la historia de nuestra patria. Extraordinario. Ahora bien, sí, gracias. Ahora bien, en torno a esto de las resistencias, más que presentarse críticas en la cuestión propiamente del ejercicio del control difuso por los jueces, hubo una polémica que vale la pena señalarla a partir de un fallo del Tribunal Constitucional que permitía a los órganos administrativos, tribunales administrativos, por ejemplo, que en el Perú hay varios y tenemos un trabajo sobre ello, le permitía a los tribunales administrativos ejercer el control difuso. O sea, una persona que no es un juez de carrera, pero que tiene poder para resolver controversias en el ámbito, por ejemplo, de conflictos de contrataciones del Estado, temas, por ejemplo, de trabajadores del Estado, los tribunales así del ámbito del Poder Ejecutivo les habían otorgado ese poder, pero solo fue por un fallo del Tribunal Constitucional. Con el tiempo, al ver que no funcionó esa, digámoslo así, ese objetivo o esa disposición aplicada, lo que hizo el tribunal fue revocar su propio fallo, retirar esa situación y quitarles el control difuso al ámbito administrativo. Situación que naturalmente compartimos porque se ha concebido el control difuso como una potestad para los jueces y como tal profesionales de carrera en el ámbito jurisdiccional.
Dante, una de las líneas importantes, yo creo que es la quinta en frecuencia de sentencias de la Corte Interamericana, son las leyes de amnistía. Y en su momento hubo aquel caso paradigmático, Barrios Altos contra Perú. ¿De alguna manera hubo resistencia en ese tema? Claro, sí, efectivamente. Lo que fue, digámoslo así, el impacto de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el papel sobre todo de la justicia penal en los aciagos años 90, donde se cometieron crímenes excesivos por parte incluso de grupos que estaban bien conocidos las autoridades sobre su funcionamiento. Al inicio, naturalmente, hubo mucha reacción y hasta el día de hoy sigue habiendo cierto debate, pero también por la naturaleza, digámoslo así, delicada de lo que fue la comisión de prácticamente asesinatos, la opinión pública y también la academia ha tratado de alguna manera u otra de aceptar esas medidas por un bien mayor, que es preservar y garantizar los derechos humanos en nuestro país. Pero en otro ámbito, mal que bien, sí, el control difuso se sigue aceptando y acatando de la mejor forma posible. Dante, ¿en qué consiste el proceso de inconstitucionalidad? Eso ya es el otro plan. Lo que hemos comentado es el control difuso, el control abstracto de la norma. Y ahora viene el proceso de constitucionalidad, que representa el control concentrado en el Perú. Precisamente, y me permito también recomendar, acá en nuestro país se ha trabajado bastante en la doctrina sobre los procesos constitucionales. Y nuestro maestro y mentor, el doctor José Palomino Manchego, que también es muy conocido y Es muy también quiere prolijo, tanto. ese hombre es muy conocido, él tiene una obra que, bueno, no duerme. Así es, así es. Y me permito presentar a propósito, si la comunidad académica está interesada en cómo va el Perú sobre los procesos constitucionales, esta obra que está dedicada al doctor Domingo García Belaúnde, que precisamente se llama El Derecho Procesal Constitucional Peruano, coordinado por el doctor José Palomino Manchego, estudios en homenaje al doctor Domingo García Belaúnde. Y en esta obra, donde se recopilan los ensayos y posiciones de los más representativos y vigentes juristas de nuestro país, se tiene, entre otros, una importante descripción en torno a lo que representa o el papel que ha jugado los procesos de inconstitucionalidad. ¿Y esto por qué? Porque en nuestro país el órgano que ejerce el control de constitucionalidad concentrado de las normas es el Tribunal Constitucional, el cual está integrado por 7 magistrados que resuelven en un pleno ese tipo de demandas, pero son magistrados que son elegidos por el Congreso de la República, situación que es singular en nuestra región, porque en el caso, por ejemplo, del Tribunal Constitucional chileno, en el caso del Tribunal Constitucional ecuatoriano y también boliviano, e incluso también el flamante de la República Dominicana, existen mecanismos para incorporar a una pluralidad de agentes de elección. Por ejemplo, en Ecuador y sobre todo en Bolivia, la elección es popular. En cambio, en nuestro país, solo el órgano legislativo es el que elige a la totalidad de magistrados, y lo cual difiere del tribunal precedente, que era el Tribunal de Garantías Constitucionales, el cual tenía magistrados del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Para el año 93, cuando se da la Constitución de Fujimori, se le dio todo ese poder al Congreso. Pero tuvo también otras atribuciones. Por ejemplo, con la conformidad del proceso actual, el tribunal mismo declara a la norma inconstitucional y como tal la norma pierde vigencia con la sola sentencia publicada en el diario oficial. Ahora, este proceso está concebido para, digámoslo así, solicitar el control de constitucionalidad de las normas con rango legal, o sea, de rango de ley, no para normas de rango inferior. Si, por ejemplo, una entidad, digámoslo en el Perú, el Ministerio de Justicia, emite una directiva o un lineamiento, eso no es materia de una demanda de inconstitucionalidad. Si se emite un nuevo reglamento, por ejemplo, para la aprobación de licencias de casinos y tragamonedas, eso no lo ve el Tribunal Constitucional, pero se deja así para el Poder Judicial, del cual vamos a hablar luego cuando veamos la acción popular. Ahora bien, para ir redondeando la idea, siendo el, digámoslo así, proceso de inconstitucionalidad una suerte, digámoslo, de demanda donde se afecta el sistema jurídico, o está al menos
en cierta inestabilidad porque podría ser que el trabajo del legislativo o el ejecutivo termine siendo dejado sin efecto, como ya ha ocurrido. Hay casos muy interesantes, y hay otros que han puesto, digámoslo así, en ascuas a muchas personas, autoridades y ciudadanos sobre todo. Esta demanda solo se permite ser interpuesta a ciertos individuos. No cualquiera puede presentar este tipo de demandas. Se le permite, por ejemplo, al presidente de la República, con voto aprobatorio de los ministros, se permite al presidente del Poder Judicial, y en el caso de que la ciudadanía común y corriente quisiera interponer este tipo de demandas, le piden por lo menos que 5.000 ciudadanos firmen la demanda o se adhieran a este pedido. Por lo que partimos de una presunción, y es que toda norma debidamente emitida se considera constitucional hasta que no se declare lo contrario. Y al respecto publicamos hace unos años en nuestro país un trabajo sobre, finalmente, si las demandas tienen, de alguna manera u otra, un objetivo que se concreta, o si las demandas son desestimadas. Y cabe señalar que, por ejemplo, en el caso de las demandas que interpone la ciudadanía, ha habido una suerte de fallo declarando fundada la misma en una buena cantidad de casos. Es decir, lo que demuestra que también el legislador se ha equivocado. Hubo un caso muy interesante que lo exponemos bastante en clase, cuando a un alcalde se le ocurrió erradicar el comercio ambulatorio, pero esta medida era declarando que en ninguna calle del distrito puede haber ambulantes. Así lo declaró. ¿Y qué hicieron los ambulantes? Presentaron su demanda, se organizaron. Y el Tribunal Constitucional les dio la razón. ¿Por qué? Primero, el comercio ambulatorio es un trabajo válido, siempre y cuando, claro, tengas tu licencia, tu permiso, puedes trabajar. Y el alcalde se había excedido en sus medidas porque él consideró que en ninguna calle se podía ejercer comercio ambulatorio porque todas las calles eran rígidas para ese comercio. Y ahí el tribunal ordenó la situación. Declarar rígida una calle, decía el tribunal, eso puede ser para situaciones debidamente sustentadas y de forma excepcional, pero usted está haciendo regla a la excepción, diciendo que ninguna calle, que todas son rígidas. Y así podríamos comentar de más casos, pero cabe señalar también que muchos intereses de políticas públicas se han terminado discutiendo por demandas de inconstitucionalidad, la cual solo es conocida por el Tribunal Constitucional en un fallo inapelable. Aquí sí hay que ser enfáticos porque como solo se tiene a un órgano que resuelve a este tipo de demandas, algunas personas, como quien dice, juega todas sus cartas ante el tribunal. Hubo en el Perú una reforma muy importante, muy llamativa en el ámbito universitario. Recordemos que hace un par de años estábamos recordando 100 años de la reforma universitaria. Y en el Perú, a propósito del tema universitario, en el año 2014 se aprobó una nueva ley. Ley que generó muchas reacciones, estableció un nuevo órgano, ahora que era parte del Ministerio de Educación, y que naturalmente representaba una amenaza a la autonomía universitaria. En el Perú, 1/3 de universidades, producto de esta ley, ha sido cerrada por el nuevo órgano llamado SUNED, el cual, si bien es cierto, está actuando de acuerdo a las competencias y atribuciones que le ha conferido la ley, pero ha generado naturalmente muchas observaciones en su proceder, y sobre todo el tema se discutió a nivel del tribunal. También la posibilidad de retirar a profesores por un tema de edad. El tribunal, después de 1 año y medio de interpuesta la sentencia, lo que finalmente determinó, 1 año y 3 meses más o menos se demoró, era de que la norma era constitucional. Como tal, prevalecía esta reforma que había iniciado por impulso del mismo gobierno entonces del presidente Ollanta Humala, y hasta el día de hoy sigue vigente. Pero hubo un caso sí interesante sobre aportes de lo que se llamaba un fondo para viviendas, que el tribunal le dio la razón a los contribuyentes, a los aportantes, que por años habían pedido que se aplique el objetivo de esta contribución, pero que los fondos habían sido desfalcados. Y como no se cumplió con la meta, se ordenó devolverle a los contribuyentes ese aporte. Hasta el día de hoy van ya 6 años de esa medida
y se sigue devolviendo paulatinamente por un fallo del Tribunal Constitucional a los aportantes. ¿En qué consiste el proceso de acción popular? Ese es otro gran proceso que, valgan verdades, en nuestro país tiene bastante dinamismo y presencia, pero que tal vez no es tan mediático porque, a diferencia del proceso de inconstitucionalidad, el proceso de acción popular se orienta a normas con rango inferior a la ley. Pensemos, por ejemplo, una directiva del Ministerio de Trabajo, ahora que estamos en todo el contexto del COVID-19, que ha implementado medidas para el trabajo remoto, o sea, estar laborando desde nuestras casas. Y eso no lo están promulgando necesariamente por ley, también lo están publicando mediante reglamentos sectoriales. Y para este nivel, lo que se concibe es que, ¿qué pasa con esas normas con rango inferior a la ley que podrían por allí tener situaciones discutibles que atenten contra el contenido de la Constitución o de la misma ley, que es el caso de la acción popular? Bueno, en este caso es el Poder Judicial el que tiene a su cargo resolver estas controversias. Ahí, por ejemplo, se ha generado una polémica muy interesante. ¿Por qué? En el Perú las leyes las emite el Congreso, como hemos dicho. En caso de que existan observaciones a la constitucionalidad de la norma, uno puede interponer la demanda de inconstitucionalidad. Pero el reglamento de una ley, esto quiere decir la norma que permite aplicarlo plenamente, no lo emite el Congreso, lo emite el Ejecutivo. Y si el Ejecutivo promulga un reglamento que tiene observaciones, ese reglamento se demanda ante el Poder Judicial. Y como ha ocurrido en nuestro país, ha habido casos donde se han discutido condiciones similares, pero una demanda está en el tribunal y otra demanda está en el Poder Judicial. ¿Quién prevalece? Que ha sido un asunto que ha generado bastante polémica en nuestro país. La norma es clara, lo que prevalece es el fallo del Tribunal Constitucional. Lo cual naturalmente ha conllevado también a críticas de parte, por ejemplo, de los jueces del Poder Judicial, que señalan de que esto les limita su adecuado ejercicio y cumplimiento de funciones, entre otras materias. Pero, por ejemplo, también quería señalar, hubo un caso a propósito de la acción popular, muy controversial en nuestro Perú, en nuestro país, en nuestro Perú, sobre lo que se conoce como el enfoque de género, la enseñanza bajo el enfoque de género. Y un grupo de ciudadanos que no estaban de acuerdo con el enfoque de género, lo que hizo fue demandar y pedirle al Poder Judicial que ordenara que el enfoque de género sea retirado de la currícula escolar. Este enfoque de género se había incorporado por una resolución del Ministerio de Educación. Entonces, al final la demanda fue desestimada, pero aquí viene uno de los puntos más importantes que creo yo hay que destacar de este tipo de situaciones, cuando la propia ciudadanía, sobre todo la ciudadanía, tiene reparos sobre una norma y la constitucionalidad de la misma. ¿Cuál es este rasgo trascendental? Que tenemos a un órgano autónomo, independiente, que va a resolver esta controversia. Porque yo podría impugnar ante el mismo ministerio su medida, y el ministerio se va a defender y va a decir, no, yo no voy a cambiar nada. Pero nuestra legislación permite tener también para revisar las normas a el proceso de acción popular y al proceso de inconstitucionalidad. Es así que en el Perú, todas las normas que se emiten pueden ser revisadas judicialmente. Eso hay que destacar. Y jurisprudencia ha habido diversa en torno a acción popular. Le comento, por ejemplo, empresas recurren a la acción popular. ¿Por qué? Porque a veces los reglamentos para las extracciones mineras, reglamento para las gestiones petroleras, suelen ser acusados de ser burocráticos excesivos. Ahora, en esos casos funciona el proceso de acción popular, funciona siempre y cuando la parte sobre todo demandante, sustente que la norma contiene una disposición que vulnera a la Constitución. Por ejemplo, hace poco, por todo este tema de la emergencia, del cual hay mucho material para revisar y discutir
todas las medidas que ha implementado el gobierno para lo que viene a ser contener el virus del COVID, la propagación del mismo. En un momento en nuestro país se restringió la salida de hombres y mujeres de manera simultánea y se difirió un día hombres, otro día mujeres. Esa norma, un decreto supremo que se acusaba de vulnerar la libertad de tránsito, podía ser discutido mediante la acción popular. No obstante, por la cuestión también de la temporalidad y que la medida luego fue dejada sin efecto, no se pudo interponer una demanda de esta naturaleza. Pero aún subsisten algunas otras medidas que los gremios están organizando y probablemente recurran a la acción popular, como es, por ejemplo, el impedimento que funcionen ciertas áreas económicas durante esta emergencia. Bastante bueno, aprovechando los tiempos que nos dan, ya abordaste pues el proceso de inconstitucionalidad y la acción popular. En ese sentido, pues Perú se ha caracterizado por un gran desarrollo dentro del mismo derecho procesal constitucional y puede encontrarse que, bueno, si bien tenemos la referencia que se considera que el primer código fue un proyecto que presentó un amigo que ya estuvo en esta serie de conferencias, Sergio Díaz Ricci, el de Tucumán en el 95, pues hay un código procesal constitucional nacional en el Perú. Este Código Procesal Constitucional contiene los procesos constitucionales, los procedimientos constitucionales, la jurisdicción constitucional, la magistratura constitucional, Dante. Gracias por la pregunta y sí nos permite también ilustrar de los avances en el derecho procesal constitucional peruano. Efectivamente, el primer código que el Perú ha tenido de carácter procesal constitucional entró en vigencia en el año 2004. Hay que resaltarlo, fue una iniciativa de profesores que luego encontró acogida en el Congreso de la República y bajo el trámite parlamentario correspondiente, luego se pudo aprobar. Dentro de este grupo estuvo naturalmente nuestro maestro Domingo García Belaúnde, con otros reconocidos juristas peruanos. Ahora, ¿cuál era la importancia de promulgar un código de esta naturaleza? Que la propia Constitución desde el año 93 había planteado en su artículo 200 que los procesos que en ese entonces se llamaban o se denominaron originalmente garantías estarían regulados en una ley orgánica. Pero no se tenía una ley orgánica actualizada del 93 y recordemos que el gobierno de Fujimori no es precisamente una referencia en lo que fue respeto a los derechos humanos. No sería sino hasta el año 2004 en que, ya habiendo concluido su régimen, se pudo canalizar y cumplir esta medida de tener una ley orgánica que unificara y regulara de forma moderna los procesos. Como usted bien lo señala, doctor, este código que rige para todo el Perú, a diferencia de Argentina, que empezaron, si no recuerdo, en Tucumán, así es, o sea, en una de las provincias, aquí es para todo el país, estableció, digámoslo así, el ejercicio adecuado de los 7 procesos que ya estaban en la Constitución, pero se denominaban garantías, acción de habeas corpus, acción de amparo. Con el código pasaron a denominarse procesos, proceso de inconstitucionalidad, de acción popular, y lo voy a ilustrar de esta manera. En nuestro país hay 7 procesos clasificados en 3 grupos. Procesos de tutela de derechos, demandas que puede interponer cualquier persona contra otro individuo, contra una organización o contra el gobierno, por situaciones donde se vulneren sus derechos fundamentales. Tenemos en este caso el habeas corpus, el amparo, el proceso de cumplimiento y el proceso de habeas data. Eso es tutela de derechos. Y luego tenemos los procesos de control normativo, que es lo que hemos hablado en la primera parte de este debate, de esta conferencia. Y son los procesos de inconstitucionalidad y de acción popular. Y finalmente está el grupo del proceso competencial, que es un solo proceso, el conflicto de competencias, que se puso, digámoslo así, en bastante relieve a propósito de la disolución del Congreso declarada por el presidente Martín Vizcarra en el mes de septiembre del año pasado, ¿no? Y el caso, para que vean una vez más cómo es que hasta una decisión política tan radical como disolver un Congreso llegó bajo conocimiento del Tribunal Constitucional
mediante una demanda, ahora en este caso fue de conflicto de competencias. El tribunal ratificó lo resuelto por, o mejor dicho, lo aplicado por Martín Vizcarra, y ya se eligió un nuevo Congreso, y el Perú, bueno, bajo una situación todavía inestable, digámoslo así, y en algunos niveles improvisados de muchas autoridades, a nivel regional, local y el mismo legislativo, estamos teniendo pues que enfrentar esta pandemia que nos lleva a muchas medidas extremas. Perfecto, Dante, pues lo está dando, eres un hombre muy brillante, la verdad, y con una gran precisión, y detallas todo lo que es todos estos procesos, el tema del control de constitucionalidad de las normas, y nos da un poco de tiempo para cerrar, sobre todo sabiendo tu experticia en el tema del derecho procesal constitucional. ¿Qué tan importante es el proceso de amparo en el Perú? Muchas gracias también por la interrogante. Voy a permitirme también exhibir. Tenemos diversos mecanismos para la difusión académica, pero uno de los más importantes, justo en lo que viene a ser la discusión, el análisis sobre jurisprudencia, entre otros, lo constituye la revista Gaceta Constitucional y Procesal Constitucional, que se encuentra a cargo de Gaceta Jurídica, que es una editorial muy prestigiosa en este tema. Está dirigida esta revista por Domingo García Belaunde, Víctor García Toma y Samuel Abayupanqui. Y en esta se da cuenta de bastantes temas, justamente entre estos, los fallos en torno a demandas de amparo. Y es que cabe decir que en el caso de las demandas de amparo, hemos tenido distintos fallos porque el amparo permite regular casi todos los derechos fundamentales que existen en nuestro país, al menos los contemplados en la Constitución. Incluso hay derechos que no estaban en la Constitución, pero gracias al amparo se han incorporado por fallos del Tribunal Constitucional. Si puedo agregar algo más, el Código Procesal Constitucional, en su artículo 37, detalla cada uno de los derechos que son protegidos mediante la demanda o proceso de amparo. Pero que en buena cuenta, digámoslo así, el amparo se encarga de proteger todos los derechos que no tutela. El habeas corpus, que se asocia a la libertad personal, y el habeas data, que se refiere al acceso a la información. Pero vea usted, el amparo permite regular el derecho a la igualdad, permite regular o proteger, perdón, el derecho a la educación, el derecho a la propiedad, a la herencia. Una cuestión que sí debo ser crítico y que lo que viene a hacer la Academia Peruana también viene reclamando, es que una de las deudas que están pendientes, aun cuando la finalidad del Código Procesal Constitucional fue de las más nobles y necesarias, pero no se tiene todavía en el Perú a jueces debidamente capacitados para resolver demandas de procesos constitucionales. Los juzgados, llamémosle así, constitucionales en nuestro país no están en todo el Poder Judicial. Tenemos en Lima, tenemos en Lambayeque, ahí está un buen amigo nuestro, que es el doctor Edwin Figueroa Gutarra, por ejemplo, en la Corte Superior de Lambayeque, pero son pocos. Entonces, ¿qué hemos tenido casos? Un juez, sin menospreciar su especialidad, pero un juez que se encarga de resolver demandas de desalojo, le puede llegar un amparo vinculado al derecho a la educación. Entonces, ¿qué formación tiene para resolver esto? Y así, similar. Hubo un caso, por ejemplo, lamentable, que una menor, una menor no era una joven, una estudiante, pero con discapacidad. Su universidad no le permitía dar nuevos exámenes a pesar de su discapacidad visual, indicándole que ella cuando se matriculó sabía que el trato era igual para todos. Eso ocurrió hace más de 10 años, pero para la importancia de cómo la justicia constitucional permite reivindicar los derechos. Y en el Poder Judicial la demanda fue desestimada, a pesar de lo evidente que se le estaba agraviando a esta demanda. Recién cuando llegó al Tribunal Constitucional, el amparo fue admitido y finalmente obtuvo un fallo favorable, ordenándose a la universidad que, conforme le había ofrecido, tenía que volver a evaluarla, y lo más importante también, lo que viene a ser lograr que la universidad modifique la forma de enseñanza.
Dante, qué bueno, vamos a aprovechar estos minutos que nos faltan porque hay tanta información que tienes. México tiene un amparo omnicomprensivo. Perú, ya hablaste tú del habeas corpus, del habeas data. ¿Qué tan importante ha sido la coexistencia de estos dos procesos junto al amparo? Es decir, ¿permite una mayor especialización en el trato de violaciones a derechos fundamentales en el tema de la tutela judicial efectiva? ¿O realmente consideras que es lo mismo? Me interesa mucho porque yo tengo una visión que daré después. O sea, el que existan segregado y existan independientes, el tema, por ejemplo, en el habeas corpus de la libertad personal y la dignidad humana, y que a la vez ha surgido muchos de los habeas corpus, hasta de alguna manera pretorianamente en el Perú. ¿Crees que le da, sobre todo a estos procesos, un mayor perfeccionamiento, que es una de las grandes búsquedas del derecho procesal constitucional? Al respecto, gracias por la consulta. Yo creo que la forma de estructurar los procesos constitucionales depende de lo que viene a ser la realidad judicial de cada país. Por ejemplo, cuando estuve en México a propósito del Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, celebrado en 2017 por los 100 años de Querétaro, pude conocer que ustedes tienen bien separado, por ejemplo, lo que viene a ser las controversias administrativas. Tienen un órgano ad hoc especial, cosa que en el Perú no tenemos. En el Perú todo es manejado por el Poder Judicial. Entonces, una forma de poder también generar una mejor distribución de los casos, sobre todo en la tutela urgente, que vienen a ser los procesos constitucionales, era establecer que los juzgados se encargaran específicamente, dependiendo del tipo de demanda, de, por ejemplo, los habeas corpus. Los habeas corpus en el Perú están a cargo de los jueces penales, cabe señalarlo. No de los jueces constitucionales, llamémoslo así, sino a los juzgados penales. Y en el caso del habeas data y el amparo y el cumplimiento están a cargo del juez civil mixto o constitucional que estuviera en el lugar donde se interpone la demanda. Aún falta mucho porque la visión es que al menos sobre todo en los centros donde hay una alta carga procesal, se puedan abrir juzgados constitucionales para que ellos recaben sobre todo las demandas de amparo, de habeas data y cumplimiento. Hay que señalar que estadísticamente de los cuatro procesos que hemos referido, habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, la mayor carga contundentemente está en los procesos de amparo, aproximadamente un 60% de todas esas demandas de ese grupo. Porque en México pues están los juzgados federales, que son los que van a venir a sustanciarlos. El verdadero amparo en esencia es el amparo indirecto, y tenemos un amparo directo contra resoluciones que pongan fin al juicio, que generan sobreseimiento, laudos, que son sentencias definitivas laborales. Este código, porque hay un debate muy importante, ¿no? Hay quien puede considerar que la Ley de Jurisdicción Constitucional de 1989 de Costa Rica es un verdadero código procesal constitucional. Pero bueno, donde no hay debate es que el primer código procesal constitucional que existe en el mundo es el peruano, eso a nivel nacional, ¿no? O sea, como tal, es el primero, ninguno había tenido esa característica. Dante, tú como experto en esta materia, la existencia de este código procesal constitucional y en general de los grandes desafíos que presenta el derecho procesal constitucional, que es la independencia de la magistratura, que es precisamente la cuestión de la especialización de la magistratura constitucional, el perfeccionamiento de los procesos constitucionales y un verdadero código procesal constitucional. ¿Hay un déficit o está perfectamente Perú en esos temas? Todavía tengo que decirlo, hay un déficit. Recordemos que nuestro país hace 2 años que no puede nombrar jueces ni fiscales, y entre ellos la inclusión tan anhelada de magistrados especializados en demandas constitucionales, porque se desactivó el órgano a cargo de nombrar jueces y fiscales, que era el Consejo Nacional de la Magistratura. Por un escándalo de corrupción que trascendió fronteras, el órgano se desactivó, se ha transformado y ha vuelto a funcionar este año como Junta Nacional de Justicia, pero hasta ahora no convoca a ni un solo concurso. Y muchos magistrados ya por edad están saliendo del Poder Judicial y queda ese déficit. Déficit, por un lado, de recursos humanos, porque no está en la capacidad logística de atender la alta carga, pero más aún grave, el déficit en la preparación adecuada de magistrados en procesos constitucionales. Voy a cerrar este comentario señalando que en nuestro país, por ejemplo, han crecido los programas de maestría en Derecho Constitucional. Hasta fines del año 2000 no habían más que 4 o 3 universidades que lo impartían. Hoy día 28 universidades imparten esta maestría. Pero, si bien es cierto, incorporan bastantes alumnos, la investigación aún está muy reducida y
de alguna manera u otra, sin contemplarse bajo las prioridades que uno quisiera para resolver precisamente los problemas en materia de impartición de justicia constitucional. Pues es un privilegio primero que seas miembro distinguido de la Academia Mexicana de Derecho, eres un hombre muy talentoso, te estás convirtiendo, siendo un hombre joven, en un referente ya en Derecho Procesal Constitucional y Constitucional. Me da mucho gusto, vienes de una gran escuela, hay un hombre tras de ti también que siempre ha hecho equipo contigo, que es un gran amigo mío, yo diría un hermano también, y tú también por extensión, y hay mucha empatía entre tú y yo, don Pepe Palomino Manchego, que tenemos un gran cariño, y es un gran jurista, y es un hombre muy bondadoso, es un hombre muy compartido, y qué bueno, ¿no?, que generemos esta sinergia. Ya platicaré contigo algunos proyectos iberoamericanos, y de verdad eres un hombre muy talentoso, que pues eres como miembro, pues vas a tener una constante interacción, porque vamos a generar por ahí algunos temas, algunas mesas de análisis, de debate en Derecho Procesal Constitucional y Constitucional en Iberoamérica, y bueno, tú vas a estar invitado obviamente, o sea, eres un hombre sumamente talentoso, me da mucho gusto. Te reitero el privilegio de que seas parte, el privilegio de que participes en esta gran fiesta que es tu fiesta como miembro, y agradecerte precisamente tu participación que engalana también esta serie de conferencias que, bueno, a final de cuentas van a ser 62 conferencias internacionales y 62 conferencias nacionales con gente sumamente calificada, y eso me da mucho orgullo. En realidad muy honrado y muy contento de poder aportar humildemente de lo que he podido ir aprendiendo y generando, y también dar cuenta a nuestros pares internacionales que usted congrega a propósito justo de este empleo ahora de las nuevas tecnologías, más que nunca, el Zoom, el Google Meet, y eso está muy bien porque nos hermana una vez más como latinoamericanos, y en general todos aquellos que tenemos la vocación por la defensa del Estado constitucional. Y cómo no recordar a nuestros referentes mexicanos, el doctor Héctor Fix Zamudio, el doctor José Carpizo, que los tenemos sumamente presentes aquí en el Perú. Claro, y don Sergio García Ramírez también, sí, ¿no? También, por supuesto. Unos monstruos, de verdad. Jorge Carpizo en México no se le ha valorado como el gran académico que fue a nivel iberoamericano, me da mucha pena, pero bueno, eso hay que decirlo. Y sí, pues hoy estamos muy contentos, hemos tenido al doctor Dante Paiva Goiburu, un extraordinario constitucionalista, experto en Derecho Procesal Constitucional, en Derechos Humanos del Perú, miembro orgullosamente de la Academia Mexicana de Derecho con el tema del control de constitucionalidad de la norma en el Perú. Y bueno, hoy otro deleite más. Es impresionante pasar de los ponentes nacionales e internacionales que está viéndose en parte de Europa y en toda América Latina, y que de verdad nos hemos hermanado como seres humanos y nos hemos generado una gran empatía en la cognición jurídica, y esto nos hace un gran ejercicio de derecho comparado, pero sobre todo una gran reflexión, que los latinoamericanos somos los mismos, somos una familia, y que hoy nos estamos uniendo mucho. Lo mismo estamos haciendo, y tú estás aportando en unir alumnos de toda América Latina, incluso de España, para hacer eventos, y que obviamente después que se haga este proceso de selección, tú vas a ser uno de los que va a juiciar para generar algunas cosas importantes en esto. Dante, hermano, muchas gracias, de verdad. Vamos a continuar haciendo muchas cosas en la academia. Eres un comodín por lo talentoso que eres y lo accesible que eres, y te reitero, gracias por estar en esta gran fiesta. Nos despedimos con esta conferencia internacional del doctor Dante Paiva Goiburu, y nos vemos en la próxima conferencia internacional. Muchas gracias.